Mira, Jesús vino aquí a establecer el reino de Dios. Juan ya llegó anunciando el reino de Dios. Jesús llegó aquí, su ministerio, reino de Dios. 192 veces en los 4 evangelios se menciona la expresión reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Jesucristo vino para establecer su reino, el reino de Dios en esta tierra. Cada vez que mencionaba el reino de Dios, si él preguntase a sus discípulos, ¿están entendiendo? Perfectamente. ¿Entienden? Correctamente. Pero no entendían nada. Porque cuando Jesucristo hablaba del reino de Dios, estaba hablando de un reino espiritual. Pero los discípulos carnales, humanos, cada vez que Jesús hablaba del reino de Dios, ellos imaginaban un reino físico, un reino material, un reino terrenal. Porque para los discípulos el reino de Dios era Israel restaurado en esta tierra. Y ellos esperaban al Mesías que restauraría el reino de Israel. Jesús vino a establecer su reino, pero no el reino de Israel en esta tierra. Jesús vino para libertar, pero no para libertar a Israel del poder romano, sino para libertar al ser humano del poder del pecado. El reino de Dios en la mente de Jesucristo era un reino espiritual. El reino de Dios en la mente de los discípulos era un reino material. Ejemplos. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, le habló del nuevo nacimiento. ¿De qué nacimiento estaba hablando Jesús? De un nacimiento espiritual. ¿Y en qué nacimiento estaba pensando Nicodemo? En la barriga. ¿Cómo puede un hombre nacer? Puede entrar a la barriga de la mujer, de la mamá, para nacer de nuevo. ¿Está bien? Jesús hablando de una cosa, nacimiento. Nicodemo entendía nacimiento, pero el nacimiento de Jesús era otro. El nacimiento de Nicodemo era otro. Jesús hablaba en una frecuencia y los discípulos entendían en otra frecuencia. Cuando se encontró con la samaritana, Jesús le habló del agua del agua. ¿De qué agua estaba hablando Jesús? El agua de la vida. ¿Y en qué agua pensaba la samaritana? El agua del pozo. ¿Te acuerdas un día cuando esa historia está registrada en San Marcos 8? Jesús llegó con sus discípulos y les dijo así: guardaos de la levadura de los fariseos y de los publicanos. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la doctrina. Y los discípulos comenzaron a cuchichear entre ellos. Nos está diciendo eso porque no hemos traído pan. Jesús no estaba hablando de pan. Pero los pobres discípulos solo pensaban en las cosas de la carne, en las cosas de la tierra. Jesús hablaba de las cosas del espíritu, ellos pensaban en las cosas de la tierra. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo murió y resucitó? Y los 2 discípulos estaban yendo camino de Maús, tristes, y Jesús apareció y les dijo: ¿por qué están tristes? Y uno de ellos dice: pero tú eres el único que no ha escuchado que Jesús ha muerto y nosotros pensábamos que Él iba a restablecer el reino de Israel. Querido, Jesús estaba ahí, estableciendo su reino. Y los discípulos tristes porque el reino de Dios no se establecía. Porque cuando Jesús hablaba en la frecuencia del Espíritu. Pero cuando los hombres entendían en la frecuencia de la carne. Ahora tú puedes decir así: pero qué brutos eran esos discípulos. Entonces viene mi pregunta: ¿y tú entendiste? ¿Entiendes lo que es el reino de Dios? Ahí está el problema, querido. ¿Entendemos lo que es el reino de Dios? Vamos a leer Efesios capítulo 5. Versículo 25 dice que Jesucristo amó tanto a su iglesia que se entregó por ella. Y el versículo 26 dice:
¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Y para qué? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está el sueño maravilloso de Dios. Aquí está el reino de Dios. Esa iglesia es una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Pablo en otra parte dice como una novia vestida para encontrar a su novio. Una iglesia justa, ya estoy deduciendo, una iglesia salva. Una iglesia que, en fin, refleje el carácter de Jesucristo, que el pecado había desmanchado, había destruido. Esta es la iglesia de Dios. Cuando Cristo venga, querido, y ahí está tu misión como pastor, cuando Cristo venga, no te va a preguntar cuántas almas bautizaste. No te va a preguntar cuántas campañas de evangelismo realizaste. No te va a preguntar cuántos templos construiste. Ni siquiera te va a preguntar cuántas nuevas iglesias abriste. La pregunta que te va a hacer es, ¿dónde está la iglesia gloriosa que te pedí que prepares para encontrarse conmigo? ¿Dónde está esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, justa, maravillosa, bonita, vestida como una novia, reflejando el carácter? ¿Dónde está esa iglesia? Porque yo te coloqué ministro en la tierra para que prepares este pueblo para encontrarse conmigo. ¿Dónde está ese pueblo? Ahora, ese día yo no le... Señor, pero que yo estaba haciendo caravanas de la esperanza. Que yo estaba haciendo evangelismo, no, es que yo tenía que alcanzar mi balance. Nada va a ser disculpa. Jesús viene para encontrar su iglesia gloriosa. ¿Dónde está esa iglesia? Ahora mira, mientras esta iglesia de Dios, mientras el reino de Dios todavía esté en la tierra, mientras la iglesia de Dios no vaya al cielo, mientras sobrevivamos en este mundo de pecado, esa iglesia gloriosa necesita templos. Necesita templos. Esa iglesia necesita bancos o bancas. Necesita pianos. Necesita dinero. Necesita registros. Necesita controles. Control de miembros, control de salidas, entradas. Necesita escuelas, colegios, universidades, necesita editoras, necesita hospitales, fábrica de alimentos, televisión, radio, internet, todo lo que tú quieras. La iglesia, el reino espiritual maravilloso, la iglesia santa, gloriosa y sin mancha de Jesucristo, mientras estemos en esta tierra, necesita estas cosas. En el cielo ya no vamos a necesitar estas cosas. Pero estamos peregrinando en la tierra, entonces mientras peregrinamos en la tierra, necesitamos estas cosas. Pero coloca una cosa en tu mente. Esto no es el reino de Dios. No lo es. Esta es la ropa que el reino de Dios viste mientras está en esta tierra. El reino de Dios es esto. Y ahora escucha. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, nada se va a salvar de aquí. Nada de aquí va a ir al cielo. Todo se va a quemar en esta tierra. Lo único que va para el cielo son las vidas.
Son los cristianos gloriosos, santos, sin mancha, perfectos, reflejando el carácter de Jesucristo. Jesús viene para esto. Este es el reino de Dios. Ahora mira. Vamos a separar un poquito esto. Por el momento. Y vamos a pensar en esto, separado de aquí. Ahora en esto, vamos a pensar como una grande empresa. Bienes raíces, dinero, bienes muebles, registros de entradas y salidas, escuelas, colegios, hospitales, editoras, radio, televisión. Esta es una grande empresa. Si nosotros llamásemos a los más grandes ejecutivos de las más grandes empresas del mundo, la Microsoft, la Honda, la Shell, ejecutivos que han dado muestras de que pues pueden hacer crecer una empresa maravillosamente. Llamamos a un presidente de eso y les decimos así: miren, por favor, auméntame el número de templos, auméntame el número de ingresos, de dinero, multiplícame el número de subsidiarias, de franquías, en todo el mundo, en todos los países. Auméntame el número de escuelas, colegios, universidades, editoras, radio, televisión. Auméntame, hazme crecer esto. Ese presidente de una gran empresa, ateo, agnóstico, no conoce a Dios, no tiene nada, pero es un señor, es un monstruo del mundo de las finanzas, de la administración. ¿Podría hacer crecer esto, sí o no? Y el reino de Dios estaría creciendo. Pero si yo llamo a ese mismo hombre y le digo: prepárame la iglesia gloriosa de Jesucristo, que refleje el carácter de Jesús, la iglesia santa, perfecta, sin mancha, ¿ese hombre va a poder hacer esto? Graben esta frase. Es posible hacer crecer esto sin que crezca esto. Es posible. Pero es imposible que crezca esto del reino de Dios sin que crezca esto. Entonces yo, como ministro del Señor, ¿dónde debo concentrar mi fuerza? Aquí, para hacer crecer el reino de Dios. Ahora miren, ahora voy a pisar ya terreno espinoso. Llega la final del quinquenio. Nos reunimos en Atlanta y viene la hora de los informes. Y vienen los informes. Al comenzar el quinquenio éramos 100 uniones, ahora somos 150 uniones. Al comenzar el quinquenio éramos 15 millones, ahora somos 18 millones. Al comenzar el quinquenio teníamos 7 universidades, ahora tenemos 10. Al comenzar el quinquenio teníamos 40 emisoras de televisión en el mundo, ahora tenemos 80. Al comenzar el quinquenio teníamos 100 emisoras de radio, ahora tenemos 500. Al comenzar el quinquenio teníamos 20 hospitales, ahora tenemos 50. Y la iglesia, amén, amén. Hermanos, el reino de Dios está creciendo. Estamos terminando la misión. Estamos terminando la misión. Estamos terminando la misión. ¿Y cuánto tiempo se empleó para decir: el carácter de Jesucristo está siendo más reflejado en la iglesia? La iglesia está reflejando la gloria de Jesucristo.
Ah, no, pastor, pero eso se entiende. Ah, se entiende, ¿eh? Se entiende, ¿no? Eso es obvio, ¿no es cierto? Lo que importa es esto, porque eso es obvio. ¿Sabes cuál es la tragedia de lo obvio? Obvio es lo que nadie habla, porque se supone que todo el mundo sabe. Y como se supone que todo el mundo sabe, pues nadie habla. Pero como nadie habla, nadie sabe. Y nadie sabe porque nadie habla. Y nadie habla porque se supone que todo el mundo sabe. Esa es la tragedia de lo obvio. Es obvio que estás con calzoncillo. Ah, es obvio. ¿Estás? Eso es obvio. Ah, es obvio. Tú sabes que nosotros creemos que esto es obvio. ¿Para qué trabajar con esto? ¿Para qué hablar de esto? ¿Para qué enseñar esto? ¿Para qué concentrarnos aquí si eso es obvio? Al final de cuentas, cuando termine el quinquenio, nadie me va a evaluar por esto. Voy a ser evaluado por esto. Es aquí que tengo que concentrarme. Es aquí que tengo que luchar. Si quiero salir de la presidencia del campo, ir para la presidencia de la Unión, de la presidencia de la Unión para la división, tengo que concentrarme aquí, porque por esto nadie me va a evaluar. Entonces, quiera o no quiera, mi trabajo está concentrado aquí. Y el reino de Dios. En 1987, la iglesia realizó por primera vez una campaña de evangelismo multitudinario. Por primera vez esta iglesia llenó un estadio de 30,000 personas. Por ocasión de ese evento, el doctor Milton Afonso, que ustedes conocen quién es, pues la Golden Cross, la empresa de él, estaba en alto. Y él tenía propaganda en los mejores horarios de pico de audiencia. En la TV Globo, la TV Bandeirantes, la TV Manchete de aquel tiempo, los periódicos más grandes, San Paulo, de Río de Janeiro, que era una millonada de dinero. Y él me dijo: pastor, no te voy a dar dinero, pero durante 10 días retiro todos mis comerciales de la media y te los doy. Prepárate un buen spot publicitario, que te doy todo el espacio gratuito. Y durante 10 días bombardeamos con la propaganda. Pero yo no estoy contando por eso. Resulta que un día fuimos a reunirnos con un equipo profesional de publicitarios que iban a preparar los spots para la televisión, la radio y la prensa. Y estábamos ahí reunidos y ellos hablando del poder de la propaganda. Dice: Coca-Cola no sería lo que hoy es si no fuese por nosotros. Y él nos estaba diciendo así: ese zapato que tú usas, nosotros te dijimos que compres. Ese perfume que usas, nosotros te dijimos que compres. El mundo hace lo que nosotros queremos. El mundo come lo que nosotros queremos. El mundo viste lo que nosotros queremos. El mundo compra el carro que nosotros queremos. El mundo bebe la cerveza que nosotros queremos. Nosotros somos el Dios de este tiempo. Él hablaba con una soberbia, con un orgullo. Y entonces Costa Junior Williams, que estaba a mi lado, le preguntó: escuche una cosa, si nosotros como iglesia adventista le pidiésemos que ustedes preparen un programa publicitario de nuestra iglesia, ¿crees que mucha gente vendría para nuestra iglesia? Ahí él dijo: ustedes van a tener 2 problemas. El primer problema es
¿dónde van a conseguir dinero para pagarnos? Porque nosotros cobramos mucho. Y el segundo problema es, ustedes necesitarían 10 años para construir salones, iglesias, templos, estadios, porque si en este momento les hacemos la publicidad, ¿dónde ustedes van a colocar toda la gente que nosotros les vamos a dar? Y yo pensé, Dios mío, entonces ¿para qué Espíritu Santo? ¿Para qué estamos rebanándonos los sesos? Es solo contratar una empresa publicitaria. Ah, pero una empresa publicitaria puede hacer crecer esto. Pero Jesús no nos mandó a hacer crecer esto. Jesús nos mandó a hacer crecer esto. El reino de Dios. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo se hace crecer esto? Pues la propia palabra de Dios lo dice. Y entonces ahora sí vamos a leer un poquito la Biblia y vamos a concentrarnos en algunos versículos. Efesios capítulo 6. Dice así a partir del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo es habiendo acabado todo? Cuando Cristo vuelva. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que cuando Jesús vuelva estén firmes. O sea, formen parte de la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, perfecta, que refleje el carácter de Jesucristo. Cuando haya acabado todo, que ustedes formen parte de esto. Entonces, para eso, tomad la armadura de Dios. Y entonces, a partir del siguiente versículo, del versículo 14, se describe la armadura de Dios. Y hay 7 elementos en la descripción de la armadura de Dios. Los voy a ir mencionando. Mira. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primer instrumento, la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Segundo instrumento, la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tercer instrumento, el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Cuarto instrumento, la fe. 17, tomad el yelmo de la salvación. Séptimo, la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sexto, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Séptimo instrumento, la oración. Miren, 7 instrumentos. Voy a agarrar a los 7 instrumentos y lo voy a dividir en 2 grupos. En este grupo de aquí voy a colocar la verdad, la fe, la salvación y la justicia. Y en este grupo aquí voy a colocar a los 3. El estudio de la Biblia, la oración y el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el apresto del evangelio de la paz? Interesante que la Biblia se explica solita. Y si tú ves ese versículo donde dice el apresto del evangelio de la paz, al ladito, en algunas Biblias, en un versículo escrito con letras bien pequeñitas, está Isaías 52, 7. ¿Y qué dice Isaías 52, 7? Cuán hermosos son los pies. Entonces, ¿en qué consiste el apresto del evangelio de la paz? La predicación. La testificación. Yo en términos bien prácticos no me gusta usar la palabra testificación por un motivo, porque la palabra testificación ha sido mal usada en el sentido de que yo testifico, yo soy buenito, no le hago mal a nadie, sonrío a todos, digo buenos días, buenas tardes, muchas gracias, estoy testificando. No, querido, la testificación es una actitud con propósito.
Por eso no me gusta usar mucho la palabra testificación, aunque es correcta la palabra testificación. Pero prefiero decir el traer una persona para Cristo. El traer una persona para Cristo. Entonces, aquí está la oración, la Biblia, el traer una persona para Cristo. Y aquí está la justicia, la salvación, la verdad y la fe. ¿Por qué he hecho esa división? Los 7 son herramientas divinas, las 7, instrumentos divinos, armas divinas. Esta es la armadura de Dios para estar firmes cuando Cristo venga, para formar parte de la iglesia gloriosa cuando Cristo venga. Pero he dividido porque en estos 4 instrumentos aquí, son 4 instrumentos divinos donde la participación humana, yo diría que, no sé si es la palabra correcta, pero es pasiva, es solo recibirla. Tú no puedes cambiar la verdad, puedes intentar hacerlo, pero no la vas a... La verdad es verdad, tienes que aceptarla. La justicia. Elena de White dice, en el manto inmaculado de la justicia de Cristo no hay una hilacha de participación humana. La salvación. ¿Qué haré para salvarme? Cree en el Señor Jesucristo. La fe, diferente de lo que las iglesias neopentecostales enseñan, que la fe es producida por el hombre, nosotros creemos que la fe es un regalo divino, que Él nos da a medida que nosotros vivimos una vida de comunión con Él. Entonces, por eso estoy colocando estas 4 armaduras aquí. Pero aquí son 3 armas que también son divinas, pero donde tu participación tiene que ser activa. Dios no va a orar por ti, tú tienes que orar. Dios no va a estudiar la Biblia por ti, tú tienes que estudiarla. Y quien tiene que salir y traer una persona para Cristo eres tú. Entonces, ¿cómo se desarrolla el reino de Dios? ¿Cómo se hace crecer el reino de Dios? ¿Cómo se desarrolla el carácter de Jesucristo en la iglesia? ¿Cómo se logra formar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha? Con la práctica diaria de los 3 elementos, de los 3 instrumentos. Enséñale a cada miembro a orar mucho más todos los días. Enséñale a cada miembro de la iglesia a estudiar la Biblia mucho más todos los días. Y enséñale a cada miembro de la iglesia a traer una persona para Cristo. Trajo una, ahora va a traer otra. Trajo a esa, ahora va a traer otra. Trajo a esa, va a traer otra. Pero mientras viva, tiene que estar orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y trayendo una persona para Cristo. Ahora yo sé una pregunta que está apareciendo en tu cabeza. Pastor, y la trae, y después la conservación. Calma ahí, vamos a llegar ahí. No te preocupes por el momento. Trae y va a traer otra, trae y va a traer otra, trae y va a traer, pero mientras el cristiano viva tiene que estar orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días. Si tú te concentrases como ministro a llevar, a lograr que cada miembro de tu iglesia ore, estudie la Biblia y traiga una persona para Cristo, estás haciendo crecer el reino de Dios. Estás preparando la iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Estás trabajando para que la iglesia de Dios refleje el carácter de Jesucristo. Y el resultado de esto va a ser el crecimiento de la estructura de tu iglesia, o de tu campo, de tu unión, de la división, de la conferencia general. Si yo fuese pastor de nuevo, me diese un distrito, todo mi trabajo estaría concentrado aquí. Ahora me vas a decir, pastor, eso usted lo dice porque ya sabe que no va a volver a hacer. Eso funciona. Ahí está, querido. ¿Eso funciona? Mira, yo estaba en Santa Catarina, en el sur del Brasil, en un seminario, un concilio pastoral, en una asamblea ministerial.
y le estaban dando a un pastor, lo estaban decorando por haber hecho algo inédito. El año anterior, él había bautizado 27. Tenía una iglesia de 500 miembros. ¿Qué se le hace a un pastor que tiene una iglesia de 500 miembros y bautiza 27? ¿Qué le harían aquí los presidentes? ¿Lo dejarían en esa iglesia? Ahora, ese es un laico, como ni un laico, porque hay laicos que bautizan más que eso. Una iglesia 500, bautiza 27. Y para remate, este muchacho era su segundo año de aspirantado. Y ustedes saben lo que el reglamento dice. Ese reglamento fue preparado en mis tiempos, cuando era ministerial de la división, que hay que llevar a serio los 2 primeros años de aspirantado. Porque si en 2 años el joven ministro no prueba que va a ser un buen pastor, mejor que llore aquí ahorita, con 2 años, jovencito, 20, 22, 23 años. A los 23 años le decíamos, mira, muchas gracias. Tratamos de orientarlo para otra rama de trabajo. Él va a llorar un poquito, pero a los 23 años se va a rehacer en la vida. A este muchacho le fue mal el primer año, le fue mal el segundo año. Ahí el presidente lo llamó y le dijo, mira hijo, te explicamos el primer año. Al final del primer año te hablamos con cariño. El ministerial te ayudó el segundo año. Te mandé todos los departamentales a visitar en el distrito para ayudarte. No pasaste el segundo año. Como en una iglesia de 500, bautizas 27. Entonces, si yo te invito a escoger otro camino, ¿tú pensarías que estoy siendo injusto contigo? Y el muchacho dice, no, pastor. Y comienza a llorar el muchacho. Él le dice, mira hijo, me partes el corazón porque yo no quiero hacerte mal. Pero si te dejo envejecer en el ministerio, sin ser un pastor productivo, te estoy haciendo más mal. Y un día, pues vas a salir cuando ya tienes esposa, cuando tienes hijos, entonces mejor ahora. Y el muchacho dice, está bien, pastor. El pastor le dice, lo único que quiero es que tú no te vayas pensando que he sido injusto contigo. No, pastor. Si tú fueses mi presidente y yo estuviese en tu lugar, ¿qué harías? No, pastor, está correcto, yo estoy triste, sí, pero yo no tengo nada contra usted está correcto. Bueno, hicieron una oración, se salió. Cuando el muchacho estaba llegando a la puerta, el presidente le dice, espera un poco. El reglamento dice 2 años, yo voy a ir contra el reglamento. Te voy a dar 1 año más. Y este año te vamos a ayudar mucho más. No, pero pastor, yo no quiero colocarlo en una situación delicada. No, es un riesgo mío. Y por un motivo, yo quisiera que un día, si tú no te quedas en el ministerio, jamás pienses que fuimos injustos contigo. Entonces, quédate, vas a quedarte 1 año más con nosotros. Entonces, el siguiente año, ese muchacho bautizó 300 en una iglesia de 500. El año anterior 27. Cuando yo fui al concilio, lo estaban condecorando, héroe de guerra. Un hecho inédito, un crecimiento que es 1000%, ¿no? 1000%, de 30 a 300. ¡Qué barbaridad! Nunca visto. Y le estaban regalando 2000 kilómetros para pasear en las vacaciones. El hombre estaba feliz. Entonces, a la hora del almuerzo, estábamos en el acampamento del Catre allá en Santa Catarina. Yo me senté con él, le digo, cuéntame, ¿qué hiciste? Un milagro. Me dice, ¿cómo, pastor? ¿Qué hice? Hice lo que usted enseñó. ¿Enseñé cuándo? El concilio pasado, usted no vino, yo di este seminario. Dice, pastor, cuando usted comenzó a hablar, yo estaba sentado allá, porque yo
ya sabía que este era mi último año. Entonces para mí, yo fui al concilio, está bien, me están pagando el sueldo, pero durante este año no voy a trabajar. Yo voy a estar pensando qué es lo que voy a hacer el siguiente año. Pero gracias a Dios me están pagando el sueldo un año más. Pero yo ya no tenía más sueños para el ministerio. Estaba sentado ahí atrás y usted comienza a hablar, de repente me comencé a concentrar en lo que usted decía. Y comencé a encontrarle una lógica a eso. Y entonces dije en mi corazón, Dios mío, aquí está la solución. Esto es lo que voy a hacer. Porque, pastor, mi temor era lo siguiente. Si yo me concentro aquí, llega diciembre y no bauticé dos aquí. Y ahí, ¿qué explicación le doy a la estructura? Entonces, yo no puedo estar concentrado aquí, yo tengo que estar concentrado aquí, porque es aquí que me van a evaluar, es por eso que me van a juzgar. Pero como yo ya estaba afuera, dije así, ¿qué me van a hacer si no bautizo nada? Yo ya estoy fuera, entonces me concentro aquí, ya no tengo nada a perder. Pastor, este año solo me concentré aquí. Mi único trabajo fue hacer que cada miembro de iglesia tuviese un cuaderno que yo les preparé, donde estaban los nombres de las personas que él estaba dando estudios bíblicos, el otro. Mi trabajo era visitarlos, verificar, animarlos, orar con ellos, reunir, hacer que cuenten sus testimonios los miércoles en la noche. Pastor, bauticé 300. En un año. Pero lo que importa no es cuánto bautizó, que aumentó su diezmo, que creció. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que su iglesia creció espiritualmente. Eso es lo que importa. Esto es ropa. Este es resultado. Entonces, pastor, ¿funciona esto? Funciona. Y he visto en diferentes lugares. Acabo de regresar de una caravana de la Esperanza, que es idea peruana, que se transportó ahora por toda la Unión Sur de los Estados Unidos, donde hay 2 ecuatorianos en un campo, haciendo un trabajo extraordinario de siembra, de preparación. Y un distrito que bautizaba 7, 8 por año, bautizando 70, 80. Estoy hablando de Estados Unidos, 70, 80 en Estados Unidos. Eso es inédito. Y lo mejor no es que está bautizando 70, 80, sino es un pastor feliz, una iglesia feliz. Lo están queriendo sacar a este muchacho para llevarlo a una iglesia grande. La iglesia no quiere. Ama a su pastor, está enamorada de su pastor. ¿Por qué? Él está preparando una iglesia para encontrarse con Jesucristo. Ahora, queridos, estas 3 cosas, oración, Biblia y testificación, son como 3 cuerdas de una misma soga, 3 hebras de una misma cuerda, 3 hebras. Porque hay mucho cristiano, miren, mucho cristiano que cojeando de alguna manera, ora todos los días, estudia la Biblia todos los días. Y hay mucho cristiano que piensa que esa es la vida cristiana. No le da importancia al traer una persona para Cristo. Y tal vez inconscientemente raciocinan así. Oración, Biblia, solo me falta traer una persona para Cristo. Pero 2-1 ya gané. Querido, 2-1 funciona cuando Ecuador le gana al Perú. Pero en la vida espiritual 2-1 igual a 0. Porque estos 3 elementos, si no están juntos, no funcionan. Esto es como la dinamita. La dinamita tiene la pólvora. La pólvora es la fuerza. Viene en una chancaca. Tiene el explosivo, el detonador, que es una cosita de lata así pequeñita. ¿Cuántos conocen dinamita? Levanten la mano. Bueno, ellos me entienden. Ese explosivo hace la bulla. Y la pólvora, que es el que lleva la chispa para el explosivo. La mecha, que es el que lleva la chispa al explosivo. El explosivo hace la bulla y el detonador, la pólvora hace la fuerza. Mira,
si tú juntas mecha y explosivo, no te hace nada, a no ser bulla. Si tú juntas explosivo con pólvora, no te hace nada. Si tú juntas mecha con pólvora, no te hace nada. Si tú juntas mecha con explosivo, no te hace nada. Pero junta mecha, explosivo y pólvora y sal corriendo. Porque eso es dinamita. Entonces en la vida espiritual, querido, y ahí ahora viene una cosa, mira. Cuando la Asociación General comenzó a hablar de reavivamiento, hizo muy bien. Pero yo agradezco a Dios porque Dios es maravilloso y Dios está completando las cosas que a veces nosotros las hacemos incompletas. El énfasis era oración, estudio de la Biblia, oración, vigilia, ayuno, oración, reforma de salud, oración, vigilia, ayuno. Estaba faltando un elemento clave, porque a la oración, al estudio de la Biblia, oración, vigilia, ayuno, oración, Elena White le llama devoción abstracta, devoción sin sustancia, fuego de paja. Pero si tú le introduces el tercer elemento llamado traer una persona para Cristo, ahí tú tienes el verdadero reavivamiento y la reforma que la iglesia necesita. Porque ahí la iglesia está creciendo, pero el elemento testificación es básico. Estados Unidos es un país que le gusta mucho las estadísticas. Y los estudiosos dicen que de todas las iglesias evangélicas, incluyendo la adventista, 89%, 90% de los cristianos, miembros de las diferentes iglesias evangélicas, incluyendo la adventista, nacerán, crecerán y morirán en su iglesia sin jamás haber traído una persona para Cristo. Esa es una tragedia. Y si no hay crecimiento saludable sin traer una persona para Cristo, imagínate la situación de la iglesia. Imagínate, es una tragedia. Ahora vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía para reforzar todo lo que vengo diciendo hasta aquí. La iglesia gloriosa de Jesucristo, la iglesia gloriosa. Cristo viene para llevar una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? La iglesia que refleja la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Ahí viene esa cita. Orad con Moisés, muéstrame tu gloria. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. Ahora quiero que piensen en algunos versículos de la Biblia interesantes, como Apocalipsis 18:1. ¿Qué dice Apocalipsis 18:1? Cuando viene el cuarto ángel, ¿qué pasa? La tierra toda es iluminada con la gloria de Dios. Y ahí nosotros venimos y decimos así: no, es el evangelio que está siendo predicado con la televisión, por la radio, por las publicaciones. Radio, publicaciones, televisión tiene su lugar. Pero tú no puedes ver el carácter de Jesucristo en la televisión. No tiene carácter. Radio no tiene carácter. Libro no tiene carácter. Los únicos que tienen carácter son los seres humanos. La tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios cuando el carácter de Dios sea visto en todos los miembros de la iglesia. Y el carácter de Dios va a ser visto en cada miembro de la iglesia cuando los miembros crezcan y cuando nosotros como pastores concentremos nuestro ministerio a enseñarle a orar, estudiar la Biblia y traer una persona para Cristo. Segunda cita: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamar como suyos. Esta es una cita que ustedes conocen. ¿Por qué Jesucristo no ha venido todavía a la tierra? Porque la iglesia gloriosa no está lista. No está lista. Pero cuando el carácter de Jesucristo sea visto en la iglesia, entonces Jesús va a volver. Nuestro énfasis del trabajo tiene que estar aquí. Siguiente cita. Mira, vamos a pensar en lo que la cita dice.
El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Esto es revolucionario, querido, pero está empolvado. El último mensaje que el mundo va a recibir no es de un púlpito, no es por la televisión, no es por la radio, no es por el libro. Y yo estoy hablando, si yo soy escritor, pero el último mensaje que el mundo va a recibir es cuando cada cristiano, reflejando el carácter, se mueva por el mundo. Mi vida brillando, porque yo estoy reflejando el carácter de Jesucristo y por donde yo voy soy una luz, reflejando la gloria de Dios. Ese es el último mensaje que el mundo va a recibir. Es ahí que tenemos que llegar, a preparar esa iglesia gloriosa de Dios. Siguiente cita. Debemos salir a proclamar la bondad de Dios y a poner de manifiesto su verdadero carácter ante la gente. Debemos reflejar su gloria. ¿Hemos hecho esto en el pasado? ¿Hemos revelado el carácter de nuestro Señor por precepto y ejemplo? Ahora, eso decía Elena de White en sus tiempos. Y si ella viniese hoy día para dar este seminario, ¿qué diría? Hemos reflejado. ¿En qué está concentrado nuestro ministerio? ¿En llevar a la iglesia a reflejar el carácter de Jesús? ¿Es ahí nuestro trabajo? ¿Es esa nuestra preocupación? Esto es un asunto muy serio, creo. Solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la humanidad, nos hacemos partícipes de su gloria. Ahora hay una cosa, y aquí termino. Miren. Oración, Biblia y traer una persona para Cristo son los instrumentos para desarrollar el carácter de Dios en la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia gloriosa, santa, perfecta, sin mancha.